Buenas tardes, mi nombre es María Castrejón Sánchez y mi matrícula es 16008055. Voy a presentar el reto 2, que es la personalidad y su validación ante el registro civil. El módulo es Derecho de Personas y Familia B1. La licenciatura que estoy cursando es Derecho y mi asesor es la licenciada Cintia Montserrat Zacarías López. En la introducción se nos pide realizar una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil. La personalidad, en términos jurídicos, es la que reconoce a una persona física o moral con la aptitud de ser sujeta de derechos y obligaciones. Dichas cualidades otorgan una individualidad que hacen posible distinguir o identificar a una persona de otra, del cual se desprenden los siguientes atributos: nombre, domicilio, estado civil y capacidad. El registro civil en México es una institución fundamental que se encarga de registrar y certificar los actos y hechos de la vida civil de las personas, como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. A lo largo de su historia, el registro civil ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y legales del país, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la identificación y protección de los derechos de los mexicanos. En el desarrollo vamos a mencionar los atributos de la personalidad. El primero es nombre. Este es el primer atributo de la personalidad. El nombre en personas físicas es un derecho que se adquiere al nacer y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable y tutelado por la ley, que permite identificar e individualizar a las personas, ya sean naturales o jurídicas. En relación a sociedades, a este atributo se le conoce como denominación social y requiere de la autorización, en el caso de México, de la Secretaría de Economía. El segundo es domicilio. Este atributo, toda persona física o moral debe tener un domicilio. Este permite ubicar a la persona en determinado lugar, ya sea en el caso de personas físicas o donde habita, o bien en el caso de ambas, donde tienen el principal asiento de sus negocios, siendo este atributo de vital importancia, ya que implica la posibilidad de localizar a una persona. Estado civil. Este atributo de la personalidad es exclusivo de las personas físicas, el cual únicamente se divide entre soltero y casado. El siguiente es capacidad. Este atributo es una facultad entregada a las personas para que pueda ejecutar determinadas acciones y hacer cumplir sus derechos. Se divide entre capacidad de goce, que implica el disfrute de derechos, y capacidad de ejercicio, la que implica la posibilidad de obligarse en la persona frente a terceros. En las personas morales cuentan con ambas capacidades de goce y ejercicio. Sin embargo, en las personas físicas, la capacidad de goce se adquiere al nacer, mientras que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Y esto siempre y cuando no exista un impedimento en la persona, como por ejemplo que se encuentre en estado de interdicción. Patrimonio. Este atributo de la personalidad es el conjunto de bienes propios susceptibles de valoración económicamente de una persona o de apreciación pecuniaria, que significa dinero en efectivo como definición clásica. Sin embargo, también se ha manejado por algunos doctrinarios el patrimonio moral, como puede ser el decoro, la reputación, fama pública u honra, y del cual se puede derivar acciones relacionadas al daño moral y hacer consecuencia a una sanción pecuniaria. Nacionalidad es el atributo menos mencionado. Hace referencia a aquel vínculo que une a una persona con uno o varios estados determinados. Todas las personas deben tener una nacionalidad, aunque hay personas que cuentan con hasta 2 nacionalidades. Vamos a concluir. Como se ha mencionado, los atributos de la personalidad que se abordaron fueron nombre, domicilio, estado civil y capacidad. El nombre, este atributo está ligado a las actas que se registran en el registro civil, como son actas de nacimiento, que es la más común y se expide cuando una persona nace. En ella se registran los datos personales de la persona, así como el lugar y fecha de nacimiento. En la adopción se emiten las actas cuando una persona o pareja adopta a un menor de edad. En ellas se registran los datos de los padres adoptivos y del menor adoptado, así como la fecha y lugar de la adopción.
En el matrimonio, las actas se emiten cuando dos personas contraen matrimonio civil. En el acta se registran los datos de los contrayentes, así como el lugar y fecha de la boda. En el divorcio, las actas se emiten cuando se ha disuelto el matrimonio. En ellas se registran los datos de las cónyuges y la fecha en que se llevó a cabo el divorcio. En la defunción, las actas se emiten cuando una persona fallece. En ellas se registran los datos de la persona fallecida, así como la fecha y causa de la muerte. El siguiente atributo de personalidad es el domicilio. Allí no se utilizan actas, son notificaciones que llegan tanto a personas físicas en su domicilio y a personas morales en el lugar donde tienen registrado su lugar de negocios. En el atributo del estado civil se puede emitir el acta de inexistencia de matrimonio si eres soltero o el acta de matrimonio si la persona es casada. En el atributo de capacidad, este atributo se respalda con la carta poder notariada que avalan los derechos de un tutor que tiene sobre una persona que es mayor de edad o que tiene alguna discapacidad que lo impide decidir por sí mismo. En cuanto a las empresas, impera una acta constitutiva que es la que avala la creación de una empresa u organización. En conclusión, se puede decir que las actas del registro civil, así como la carta poder notariada y las notificaciones, son documentos emitidos por la autoridad y acreditan los hechos de la vida de las personas. Este sería todo en el tema que presenté. Gracias.